Hola amigos de Telefides, soy Gustavo Abarca. Estamos en el programa Sociedad, Drogas y Conductas Compulsivas que lleva a cabo el Dr. Vindas acá en Telefides. Quiero comunicarles que hoy hemos variado un poquito el set porque vamos a hacer una dinámica completamente diferente a la que viene haciendo el doctor en el programa. Hemos tenido bastantes consultas de nuestra audiencia y quiero servir como interlocutor entre ustedes y el doctor para poderles evacuar esas dudas que tienen ustedes respecto a las drogas y las conductas compulsivas que conllevan. Doctor, muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy contento bueno, primero muy agradecido con Telefides por la oportunidad de abrir este espacio de divulgación para la familia, para profesionales y para la opinión pública en general. Y bueno, esta variación es interesantísima porque precisamente respondemos a los intereses de la audiencia, ¿verdad? Entonces este programa de hoy me parece muy importante. ¿Cómo no, doctor? Doctor, antes de iniciar con las preguntas y respuestas, quisiera llamar a la reflexión de algo que considero importante, sepa la audiencia de Telefides. Y es que mucha gente se frustra porque en las casas hay algún familiar que tiene algún problema de consumo excesivo de drogas o de fármacos, claro, en algunos casos. Pero sepamos que es un alto porcentaje y que existe la salida adecuada para este flagelo. Sí, precisamente un poco la dirección que hemos traído en el programa es de poder dar una información objetiva que permita a los familiares hacer una valoración de cuál es el nivel de problemática que tiene su familiar consumidor, ¿verdad? Cuáles son los efectos adversos que está teniendo el consumo en la familia, en la persona, y que ahora podemos ir viendo un poco esta parte, ¿verdad? De cómo es que se mide esto. Y sobre todo el tema es que es uno de los problemas más importantes dentro de las preocupaciones que tienen los costarricenses, además de que la pobreza, el empleo, que por toda la época han retomado importancia, el tema del uso de sustancias, el tema del narcotráfico, y ahora el tema de la corrupción, ¿verdad? Del crimen organizado, tanto a nivel oficial como a nivel del narcotráfico, es un tema que hay que verlo en un contexto social, en un contexto general, cultural. Y desde ahí entonces es importante que el programa va en esa dirección, ¿verdad? De poder ofrecer información para que tengamos visiones amplias y críticas, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a iniciar con las preguntas y sí nos envían los nombres, pero por respeto a nuestra audiencia vamos a omitir decir el nombre. Una persona de la audiencia de Telefides nos consulta lo siguiente: ¿cómo cambiar la mentalidad de la persona que está en rehabilitación y que piensa que nadie debe de estar tomando o consumiendo ninguna sustancia cerca de él? Claro, tal vez ahí lo primero que hay que hablar es que, y como lo hemos venido hablando en los programas, es la toma de conciencia de que nadie cambia a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando el televidente o la televidente hace la pregunta, está pensando en que tiene una responsabilidad sobre el otro, que es usuario de sustancias, ¿verdad? Entonces, no podemos cambiar al otro, lo único que podemos cambiar es nuestra reacción, nuestra relación, nuestra forma de relacionarme con esta persona, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que hay que tener claro con eso. Por otro lado, nadie se puede hacer cargo del otro, ese es otro elemento que es importante, ¿verdad? Entonces yo me estoy relacionando con una persona que usa sustancias, pero no es mi responsabilidad las consecuencias que esta persona genere por su uso de sustancias. Sí es mi responsabilidad protegerme en el caso de que ese uso de sustancias me esté afectando a mí, ¿verdad? Y además hay un elemento importante en esta pregunta, porque sí existen muchas personas que cuando escogen abstinencia especialmente, entonces vamos a ver, dentro de la persona que escoge abstinencia es porque ha tenido un consumo problemático bastante severo. Y entonces, por las consecuencias adversas, ¿verdad? Porque perdí trabajos, porque perdí parejas, porque tuve una serie de dificultades económicas, ¿verdad? Entonces, ha sido tan disfuncional el antecedente que cuando escoge el cambio de conducta y escoge abstinencia, entonces necesita establecer una estructura de vida muy rígida
¿Me explico? Claro. Entonces, en esa estructura de vida rígida, la persona necesita hacer varias acciones que son las recomendaciones que se dan desde prevención de recaídas. Y una de las acciones es que tiene que establecer una relación de distancia con todas aquellas circunstancias sociales, personales, anímicas, que le disparan las ganas de volver a consumir. Okay. Entonces, en esa estructura que tiene que plantearse la persona, cae esta pregunta, que es, entonces, como yo tengo, es la rigidez de que no puedo exponerme a ninguna situación, ¿verdad? Claro, claro. Y en realidad uno les recomienda inicialmente que pasen un periodo de tiempo de unos meses sin exponerse a los disparadores, no entrar a bares, no presentarse a los búnkeres, tomar distancia de las amistades que les ofrecen consumo, de los dealers, cortar los teléfonos de los dealers. O sea, todas estas recomendaciones son inicialmente importantes, pero en el proceso de que la persona va tomando más autoeficacia, más confianza en sí mismo con respecto al manejo de su problemática, entonces puede ir flexibilizando esta rigidez. Claro, entonces la recomendación es que sí, al inicio sí es importante tomar rigidez, pero no se puede mantener durante toda la vida, ¿verdad? Porque entonces se quita espacios de bienestar, ¿verdad? Ok, pongamos un ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a pasar por el bar que frecuentábamos, pero podemos pasar por otra calle, pues evitemos y pasemos por la otra calle. En efecto. Y entonces a esto le llamamos control ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comprometido con la abstinencia, entonces necesito tener un control ambiental en mi casa. Correcto. ¿Verdad? O sea, ¿para qué voy a tener cervezas en la refrigeradora si yo no estoy tomando? Claro, ¿verdad? claro. O, por ejemplo, ¿para qué voy a estar pasando por el búnker donde pasaba siempre? Si cada vez porque esos son estímulos que mi cerebro ya... le llamamos a esto memoria de las drogas, quedan condicionados. Todos aquellos espacios, situaciones que estén relacionados con el placer que me generaba la sustancia psicoactiva, siempre va a quedar grabado a nivel mental. Entonces, pasar por esos lugares va a ser activar recuerdos y activar expectativas de consumo y activar recuerdos placenteros, porque esa es otra cosa. Claro. O sea, en algún momento fue placentero. Exactamente. Y a esto le llamamos la gestión del placer. Desde la visión tradicional se tiende a negar que a la gente le gustan las drogas. O sea, no, y hay que hablar de eso. Hay que hablar de que la gente se engancha con las drogas porque son placenteras y dan mucha gratificación. Lo que pasa es que en estos recuerdos de ganas de consumir, cuando están en abstinencia, el cerebro le trae por automático, no por autoengaño, sino por automático, por funcionamiento automático, le trae los recuerdos positivos nada más. Claro, por supuesto. Entonces nosotros los entrenamos en entender que no es solamente el recuerdo positivo lo que me tengo que traer, porque eso es inconsciente. Sí, eso es sino los pasajes malos que viví después. Conscientemente tengo que utilizar la técnica de recordarme de los peores recuerdos que tuve para poder balancear mi toma de decisiones, porque el consumo de sustancias es una toma de decisiones. Ese es otro de los elementos que tenemos que hacer énfasis desde la psicología actualizada de las adicciones. Muy bien, doctor. Vamos a la segunda pregunta, igual de interesante, igual de importante, y dice, ¿cómo acompañar a los más chicos del hogar en una situación de recuperación de un familiar? Eso es importante porque los más chicos son pues, los que tenemos que ponerle bastante atención, ¿no es cierto? Por supuesto. En el programa le hemos puesto énfasis en el aspecto de prevención, ¿verdad? Y recuerdo que la prevención tiene que ver con intervenir la educación de las personas menores de edad y de las personas adultas también, ¿verdad? Intervenirlo en dirección de que si no han consumido, prever y prevenir que no consuman. Claro. Si ya consumieron, entonces intervenir para que este consumo no pase a un síndrome de dependencia descontrolado. Y si ya tienen un síndrome de dependencia, entonces intervenir también para que este síndrome de dependencia sea tratado. Aquí estamos hablando de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los chicos cuando lo que tenemos que saber con respecto a que si hay, la pregunta es directamente si hay una persona que es consumidora en la casa, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber todos los familiares es que los chicos están enterándose de lo que está pasando. Los chicos están viendo que papá llega tarde, que mamá no llega, que hay discusiones entre papá y mamá y saben que las discusiones están centradas alrededor del alcohol, alrededor de la cannabis, alrededor de la coca, alrededor de los problemas financieros, alrededor del pago de la casa, alrededor de que no hay comida, ¿verdad? O de las necesidades para poder responder a
a los criterios y a las demandas escolares, ¿verdad? Y me imagino que ellos están absorbiendo Ellos están viendo. Claro. Entonces, por eso mismo es que los padres de familia tienen que saber que los chicos se están dando cuenta. Entonces, muchas veces creemos que al no hablar un tema, al no hablar un tema no le estamos afectando a los hijos, cuando en realidad quedan más afectados si no se conversa sobre el tema. Claro, ¿Okay? claro. Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Ya los chicos están viendo el problema, ya los chicos están inmersos dentro del sistema. El sistema los está afectando con estos modelos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, lo que tenemos que abrir son espacios de diálogo, que es que si yo me estoy sintiendo mal como madre o me estoy sintiendo mal como padre al estar en una relación con una persona que tiene un consumo problemático, entonces es importante también hacer lo que llamamos asambleas familiares, que es un poco reunirse, abrir espacios, cómo te estás sintiendo con respecto a esta circunstancia, y estas son las recomendaciones claras. Hay que visibilizar el problema, si es un problema, o hay que visibilizar los problemas que se estén dando como consecuencia del consumo. Pero cuando usted habla de visibilizar el problema, me está hablando de que los chicos también tienen que saber del problema. Bueno, ya saben del problema, pero, claro, pero hay que evidenciarlo. Claro, y esta es otra cosa importante. Recordemos que hemos hecho mucho énfasis en que cada familia es un sistema y cada sistema se tiene que tratar según sus condiciones. Entonces, por ejemplo, van a haber familias en las que los chicos no se enteran, porque el papá llega muy tarde y la mamá le esconde a los chicos la idea. Correcto. Eso no está bien. Eso no está bien. No está bien porque los chicos están siendo ignorantes de una realidad que los está afectando en otras direcciones. Los afecta cuando mamá llora. No saben por qué mamá ya está llorando. Los afecta cuando hay dificultades en que llaman del colegio porque no han pagado la mensualidad, ¿verdad? Los afecta en esas direcciones. Doctor, ¿a partir de qué edad podemos considerar que ya a un chico se le puede empezar a dar un tratamiento especial, obviamente, para comentarle qué es lo que está sucediendo? Sí, esto es importante, ¿vos sabes? Porque, por ejemplo, podemos hablar de que a partir de que el chico plantee indicadores. No es tanto la edad como los indicadores de la afectación. O sea, por ejemplo, si un chico está con una experiencia de un padre con problemas de consumo de cualquier droga, alcohol, bueno, tabaco, por ejemplo, ¿verdad? También, porque el tabaco se presenta de que ahora resulta que si yo fumo dentro de la casa, estoy afectando a mi familia como fumadores pasivos y fumadores terciarios, ¿verdad? Sí. Entonces, si se están presentando problemas específicos, el chico está viéndolos. Y hay que estar atentos a los indicadores. Por ejemplo, si manifiesta problemas escolares si manifiesta problemas en el kinder a los 5 años, que tiene que ver precisamente con un efecto que tiene. Hay un efecto importante cuando somos hijos de personas que tienen problemas con el consumo. Y los dos efectos tienen que ver con que el niño y la familia tienen una sensación de incertidumbre. Porque no sabe qué va a pasar. Correcto. O sea, no sabe si papá va a llegar hoy a las 10 o va a llegar a las 12 o no va a llegar, o si va a llegar tranquilo. ¿Y cómo va a estar mamá? ¿Y cómo va a estar mamá? Sí, Entonces hay una gran incertidumbre, ¿verdad? En la familia. Entiendo. Esto genera el segundo elemento, que es inseguridad. Entonces, cuando la persona tiene mucha inseguridad y se genera esto en infancia, en madurez, ya como persona adulta, va a tener una tendencia a comportamientos de control para reasegurar esa inseguridad, ¿verdad? Y hay otro elemento. El otro elemento es precisamente, como decía, entonces, incertidumbre, que va en relación con la inseguridad. Y el tercer elemento es la tendencia al control. Entonces, estos tres elementos son efectos de infancias afectadas por una especie de violencia intrafamiliar. Ahora que estamos un poco en este tiempo recordando la legitimación y la visibilización de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Precisamente contra las poblaciones vulnerables existe este tipo de violencia. Entonces, abrir espacios de diálogo, visibilizar. Y es muy importante, como decía, ubicarse en la necesidad de la familia específicamente y en la necesidad del chico específicamente. Entonces, es como cuando los chicos hablan sobre sexualidad. No tenés que contarle todo el procedimiento hasta el coito. Por supuesto. ¿Me explico? O sea, no tenés, sino que hay que ir respondiéndoles según las necesidades y según las preguntas que hagan, ¿verdad? Por ejemplo, papá usa drogas.
Entonces, ok, hablemos claramente. O mamá usa drogas, o ¿por qué mamá no vino ayer? Entonces, mira, porque es que mamá está con una dificultad en su relación con las sustancias psicoactivas que le está impidiendo cumplir con estas responsabilidades. Y entonces, y si eso abre, ¿por qué no les decimos estas cosas por temor, por protegerlos del dolor? Correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, decir estas cosas abre conflictos que, si bien es cierto, son personalidades en formación, les permitimos verbalizar, conectarse con sus emociones y buscar ayuda profesional si es necesario. Perfecto. Pero en el momento oportuno, ¿verdad? Perfecto. En el momento oportuno. Y otro de los elementos importantes aquí es que siempre tenemos que estar generando diálogos que permitan que los chicos, trabajando el adultocentrismo, que los chicos puedan opinar y considerar sus puntos de vista de manera inclusiva, no correctiva, porque muchas veces los chicos no dicen lo que piensan por el temor a la reacción, ¿verdad? Claro, claro. Yo he tenido mucha experiencia en esto en los últimos 20 años, ¿verdad? Alrededor de personas menores de edad que me dicen, que yo les pregunto, mira, ¿por qué no le has comentado esto que pensás a tu mamá? Dice, porque la última vez que hablé sobre este tema, mamá me dijo, sobre ese tema no se habla. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces porque se cree que no hablar es protegerlos, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa dirección es en la que tenemos que hablar abiertamente sobre el tema, dando la información pertinente. Y hay otro elemento importante aquí, ahora que estamos en esto. Hay un concepto, Gustavo, que se ha venido manejando desde hace los últimos 10 años, que le llamamos alienación parental. Okay. La alienación parental es que cuando los padres tienen problemas o cuando hay separación, hay una tendencia de la figura parental con la que vive el chico, ya sea mamá o papá, que tiende a descalificar la imagen del otro cónyuge. Definitivamente, ¿okay? Eso es muy común. Eso es súper común, ¿verdad? Sí. Pero todavía no se ha aceptado a nivel oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero es parte de lo que ya manejamos los psicólogos en esta área, ¿verdad? Claro. Porque es un tema que sale comúnmente, ¿verdad? Cuando hay separaciones y entonces hay malversaciones de las imágenes, entonces se distorsionan las imágenes de los progenitores y sobre todo cuando son consumidores. Entonces hay que tener mucho cuidado de que caigamos en alienación parental con respecto al consumidor, ¿verdad? Entiendo. Porque se le valora desde prejuicios sociales, no desde los efectos adversos, ¿verdad? Claro, claro. Y tengo que pensar en el bienestar superior, en el interés superior del niño. Mi responsabilidad como padre y como madre es pensar en el interés superior del niño. Entonces tengo que tener muy en cuenta que todo lo que yo le diga negativo, que sea un valor mío subjetivo de lo que yo pienso que es papá o de lo que yo pienso que es mamá, va a afectar a esa persona de por vida en su relación con esa figura. Definitivamente. Entonces, esto es otro elemento que hay que considerar a la hora de que haya una circunstancia de consumo en la casa, ¿verdad? Claro. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con nuestra audiencia aquí en Telefides, la televisión positiva. Soy el doctor Javier Vindas, máster en psicología, director general de la organización no gubernamental Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños. Nuestra misión es proporcionar servicios psicológicos con programas de psicoterapia individual y comunitaria, capacitación especializada y de socioeducación al núcleo familiar, además de realizar procesos de investigación del uso y consumo de drogas en poblaciones con alta vulnerabilidad. Volvemos con todos ustedes aquí en Telefides, la televisión católica y positiva, con el doctor Javier Vindas, quien nos ayuda acá en este programa, quien es parte ya del staff de Telefides y les lleva mensajes importantes, mensajes positivos e inclusive tips para ayudar a algún familiar que esté en el consumo de las drogas. Y recuerden que el alcohol también es una droga, ¿cierto, doctor? Es así. Así es. Tenemos que echarlo en el saco de las drogas. En el saco de las drogas. Y eso es un elemento importante porque normalmente incluso el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia hace esa separación, ¿verdad? Correcto, porque cuando correcto. Hace 30 años que le cambiaron el nombre, ¿verdad? Okay. Hicieron esta separación. Hoy en ese día, momento no estaba conceptualizado. no estaba conceptualizado de esta Okay, manera. Hoy okay. día, precisamente, lo que sabemos es que esa diferenciación ha sido una diferenciación jurídica,
que separa las drogas legales de las drogas ilegales. Okay. Entonces ese es el sentido. Y como es una droga legal, entonces ha habido cierta permisividad social para tener más consideración de que no es tan importante y no es tan problemática como las drogas ilegales, ¿verdad? Pero a ciencia cierta es una droga. Las estadísticas de IAFA nos dicen que la droga que tiene mayores efectos adversos en cualquier consumidor es el alcohol. Oh, increíble. Sí. Eso no lo cree la gente. Eso no lo cree la gente, ¿verdad? Porque precisamente socialmente es parte de la sociedad de consumo, ¿Sí? Es parte de lo que te venden en la licorera, de lo que está anunciándose, ¿verdad? Y se supone que verme tomando una cerveza o un trago no es tan feo como verme fumándome un cannabis o haciendo una línea de cocaína. En efecto, en realidad todas tienen el mismo estatus. Desde el nivel fisiológico, todas llegan a afectar las mismas áreas cerebrales. Correcto. Desde el nivel psicológico, todas afectan la capacidad de control y la capacidad de relacionarse con el mundo y con los otros. Claro. Y todas tienen capacidad adictiva, con excepción de los alucinógenos. Okay. Doctor, vamos a ir a otra pregunta de nuestra audiencia porque quisiera poder responder la mayor parte de las preguntas. Sin embargo, vamos a estar en varios programas en esto porque debemos de hacer la respuesta tal y como la está haciendo el doctor, explícita, para que usted quede completamente informado de cuáles son los pasos a seguir. Y la pregunta es, ¿qué hacer si existe en una reunión o actividad social o familiar alguna persona que sea insistente, que te insiste, mira, tómate el traguito, tómate solo uno, claro. Un trago no te hace nada. Claro. O fumate esto o consumí esto. Bueno, precisamente esto es súper común, ¿verdad? Porque cuando una persona, y volvemos al tema de la abstinencia, cuando una persona escoge abstinencia es porque llega a un momento de conciencia en el que su consumo está siendo tan problemático que ya es más fuerte los costos de consumir que los beneficios del placer que le genera consumir. Porque la gente se engancha por placer, ¿verdad? Entonces, cuando una persona toma esta decisión de abstinencia, tiene que tomar muchas medidas de protección, ¿okay? Y estas medidas de protección van en dirección de no exponerse o exponerse lo mínimo posible a todos aquellos estímulos que le van a generar tentación de consumo, ¿okay? Dentro de la decisión de abstinencia, ¿verdad? Si la persona tuviera consumo regulado, también tendría que tomar otra serie de medidas, pero aquí estamos hablando, la pregunta está dirigida a la abstinencia total. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la familia, los amigos tienen 10 años de conocerte y en los últimos 10 años saben que en unas has tenido lagunazos, en otras has tenido dificultades, en otras has tenido un consumo regulado, pero saben que vos tomás, ¿verdad? Entonces, cuando cambias el estilo de vida, cuando vos tomás una decisión de cambio de estilo de vida por los problemas que genera ese estilo de vida de consumo, entonces usted cambia, pero la gente no lo sabe necesariamente. Entonces muchas de las recomendaciones van en esta dirección. La primera, es importante que si usted toma una decisión de abstinencia, le comunique a la gente, que haga público su comunicación para que la gente sepa que usted está tomando cambios en su estilo de vida. Ok, que la gente sepa que yo ya no quiero consumir o no voy a consumir. Y a la gente le da, verás que es interesante porque a las personas les da incomodidades de decirle a la gente no, ¿verdad? De poner un no, porque como están tan acostumbrados a que yo era el alma de la fiesta cuando llegaba, ¿verdad? Entonces da vergüenza. Entonces en esto los entrenamos para generar la capacidad de decir no, ¿verdad? Entonces Prochaska y Clemente hicieron ver que hacer pública tu decisión de abstinencia o consumo regulado te ayuda a comprometerte con el proceso, ¿okay? Entonces, por ejemplo, esto sería hacerlo público. Por otro lado, cuando la gente te insiste mucho, recomendamos la técnica del disco rayado, que es no gracias, no gracias, no gracias, no gracias, no gracias, ¿ok? Pero yo, dentro de mi convicción, ¿verdad?, manejar este elemento del disco rayado. El otro otra técnica es cambiar de tema. O sea, si ya la persona me insistió 2 o 3 o 4 veces, entonces cambio de tema, hablo de otra cosa diferente al tema del consumo. Sí, como ¿verdad? Para que no me sigan insistiendo. Para que no me sigan insistiendo. Doctor, vamos a estar finalizando esta pregunta, pero sí quiero enfatizar en algo. Y es importante que le digamos a la audiencia para que sepan si ellos están en consumo o si hay un familiar en consumo, ¿qué puede pasar? Porque he escuchado que ese traguito, tomate solo un traguito, ha caído
una persona después de estar en abstinencia 20 años, otra vez en el vicio? Es sumamente riesgoso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y ahí es donde cada persona tiene que valorar la dimensión de su gravedad, la dimensión de su severidad y tomar conciencia de por qué tengo todos estos años de no consumir. Correcto. Tengo que tener, a esto le llamamos tener un estilo de vida en revisión. Correcto. ¿Verdad? Y estar constantemente recordando las razones por las cuales yo estoy en un cambio, ¿verdad? Claro. No permitirse esos permisos en la medida en que valora su vulnerabilidad y que precisamente entender que se activa la compulsión en muchos de los casos, no todos los casos, pero por eso es que la persona tiene que ser muy honrada consigo misma. Si yo estoy consciente de que yo tengo una compulsión, entonces se va a activar si me doy permisos. O tal vez, voy a dar aquí un punto de vista, tal vez mejor no jugársela, mejor no... La recomendación es desde los derechos humanos, Sí. ¿okay? Usted puede decir lo que quiera, pero en la terapia le ayuda a pensar en los pros y los contras de eso. ¿Okay? Es un altísimo riesgo porque Sí. ya tenés un síndrome Estamos de de dependencia. acuerdo. Gracias, doctor, por haber estado de nuevo acá en la casa suya, en los estudios de Telefides. Muchas gracias. Nos vemos pronto.